¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Javamanía. El tema que veremos el día de hoy es la creación de objetos. Para poder crear un objeto necesitamos un constructor. Estos constructores nos van a permitir crear instancias de una clase. Su principal propósito es el de inicializar las variables de un objeto. El constructor debe cumplir algunas reglas. La primera es que debe tener el mismo nombre de la clase y la segunda es que no debe incluir ningún tipo de retorno, ni siquiera void. En caso de que nosotros no especifiquemos un constructor, Java va a insertar uno por nosotros, un constructor default. Este constructor default se va a insertar en tiempo de compilación y va a ser un constructor que no va a tener ningún parámetro de entrada y va a ser con un cuerpo vacío. Muy bien, vamos a ver un pequeño ejemplo aquí en Eclipse. Tenemos aquí la clase empleado y como ven aquí tenemos un constructor. El nombre del constructor coincide con el nombre de la clase empleado. Aquí no le estoy mandando ningún parámetro, aunque pudiera hacerlo. Y lo único que estoy haciendo dentro de este constructor es imprimiendo, construyendo objeto empleado. Este código se va a ejecutar cuando yo cree una nueva instancia de un empleado. Aquí también tengo un método llamado empleado. Como ven, el método y el constructor se llaman igual, sin embargo, este se identifica como método porque tiene un tipo de retorno. Cuando nosotros le agregamos un tipo de retorno, aunque sea void, el método deja de ser un constructor, es decir, aquí lo diferenciamos porque el constructor no tiene ningún tipo de retorno. Entonces hay que tener mucho cuidado en el examen, puesto que ponen estas pequeñas trampas donde ponen el mismo nombre de la clase como aquí con un método y se hace pasar por un constructor aunque no lo sea. Entonces hay que tener cuidado en esto. Cuando yo ejecute este código y cree una nueva instancia de un empleado, el único código que se va a ejecutar va a ser el del constructor empleado. Este método yo no lo estoy mandando a llamar directamente, entonces este no se va a ejecutar. Si yo ejecuto esta clase, voy a obtener construyendo objeto empleado, que es lo que tengo aquí. Otro punto que comentamos acerca del constructor es que cuando nosotros no escribimos un constructor explícitamente, Java va a insertar uno por nosotros en tiempo de compilación. Esto quiere decir que, por ejemplo, en esta clase llamada constructor default, que yo no estoy escribiendo ningún constructor explícitamente, al momento de que se haga la compilación, Java va a insertar este constructor que vemos aquí, o algo muy parecido. El modificador de acceso va a ser el modificador de acceso que tenga la clase, el nombre va a ser el mismo nombre de la clase, y lo único que va a tener como cuerpo va a ser una llamada al constructor padre. De esto vamos a hablar un poco más adelante en el capítulo de herencia y polimorfismo, pero por ahora solamente tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros no insertemos un constructor explícitamente, Java va a insertar algo muy similar a esto. Ahora que ya vimos cómo podemos crear un objeto, vamos a ver cómo podemos acceder a las variables del mismo. En este ejemplo tenemos la clase ganso y tenemos una variable de instancia llamada número de huevos. Tenemos el método main y en el método main estamos creando un nuevo objeto llamado ganso de esta clase. Posteriormente estamos utilizando esta variable ganso y estamos accediendo a la variable número de huevos utilizando el operador punto. En este caso ganso.número de huevos y estamos asignando el valor de 1. Ahora la variable de este objeto tiene el valor de 1. Para poder leer esta variable vamos a utilizar otra vez el operador punto. En este caso utilizamos ganso.número de huevos y con esto podemos acceder a la variable número de huevos de la clase ganso. Otro aspecto acerca de las variables de instancia es que nosotros las podemos acceder inmediatamente después de que fueron declaradas. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos la clase cliente y tenemos la variable nombre, apellido paterno, apellido materno y nombre completo. Como vemos, la variable nombre completo está haciendo uso de las variables declaradas anteriormente. En este caso está concatenando nombre, apellido paterno y apellido materno. Vamos a ver este ejemplo en Eclipse. Aquí vamos a hacer solamente hincapié en que el orden en el que declaremos las variables o en el que las usemos es importante. Aquí como estoy utilizando las variables una vez que ya fueron declaradas no hay problema. Sin embargo, si yo traslado esto a antes de que yo declare las variables va a haber un error, puesto que las variables aún no existen. Entonces solamente vamos a poder utilizar las variables una vez que ya hayan sido declaradas anteriormente. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los bloques inicializadores de instancia. Primero vamos a definir qué es un bloque de código. Un bloque de código va a ser todo aquello que esté dentro de llaves. Y los bloques inicializadores de instancia van a ser bloques de código, pero que no van a estar incluidos dentro de un método o un constructor. Pueden estar incluidos en cualquier posición dentro de la clase, menos en estos dos lugares.
y no tienen un tipo de retorno, un modificador de acceso, un nombre, ni lista de parámetros. Solamente son bloques de código, es decir, código que está dentro de llaves, pero que está dentro de la clase y no está incluida dentro de un método o un constructor. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la clase ejemplo bloque inicializador y tenemos un método main. Dentro de este método main tenemos un bloque de código que lo que hace es imprimir hola mundo. Este bloque de código no es un bloque inicializador de instancia, dado que está dentro de un método. Y afuera de este método main, pero dentro de la clase, tenemos otros dos bloques de código. Estos otros dos bloques sí son bloques inicializadores de instancia. El primero lo que hace es imprimir bloque inicializador de instancia y el segundo imprime otro bloque inicializador de instancia. Estos bloques de código van a ser ejecutados cuando se crea una nueva instancia de la clase. A continuación vamos a ver en qué orden se inicializa la clase. Ahora vamos a hablar un poco acerca del orden de inicialización. Cuando nosotros creamos una nueva instancia de una clase, Java sigue ciertas reglas para inicializar las variables de nuestra clase. En los capítulos 4 y 5 vamos a ver algunas reglas más en cuanto a este orden de inicialización, pero por ahora vamos a asumir estas dos reglas. La primera es, las variables de instancia y los bloques de inicialización se van a ejecutar en el orden en el que aparecen en el archivo de Java. Y la segunda regla es que el constructor se va a ejecutar una vez que las variables de instancia y estos bloques de inicialización se han ejecutado. Ahora vamos a ver un ejemplo en Eclipse. En este ejemplo tenemos la clase alumno y tenemos una variable de instancia llamada nombre, donde le estamos asignando el nombre de Raúl. Tenemos un constructor, el constructor es público y no tiene un tipo de retorno, como pueden ver, y coincide con el nombre de la clase. Aquí estamos asignando otra vez el nombre con el valor de José y estamos imprimiendo ejecutando constructor. Tenemos un método main donde estamos creando una nueva instancia del alumno y estamos imprimiendo el nombre del alumno que acabamos de crear. Por último tenemos un bloque inicializador de instancia donde estamos imprimiendo asignando variable y estamos volviendo a reasignar el nombre de esta variable nombre a Pedro. Cuando nosotros corramos esta aplicación, lo primero que se va a ejecutar es el método main. El método main lo primero que hace es crear una nueva instancia de alumno. Entonces, como veíamos ahorita en la presentación, lo primero que se va a hacer es en el orden en el que están siendo creadas las variables de instancia, se van a ir ejecutando, así como los bloques inicializadores de instancia. En este caso, primero tenemos la variable de instancia nombre que se está asignando con el valor de Raúl. Posteriormente vamos a buscar si hay otra variable o bloque, en este caso no lo encontramos hasta que llegamos a este punto. En este punto se encuentra un bloque inicializador de instancia. Lo que va a hacer es que va a imprimir asignando variable y va a reasignar la variable nombre con el valor de Pedro. Posteriormente, una vez que ya terminamos de inicializar las variables de instancia y los bloques inicializadores, se va a ejecutar el constructor. En este caso, el constructor asigna de nuevo la variable nombre con el valor de José e imprime ejecutando constructor. Una vez que ya terminamos de ejecutar el constructor, el flujo regresa al método main y continúa con la impresión del nombre del alumno. Entonces, si yo ejecuto esta clase, lo primero que vamos a ver aquí en consola va a ser asignando variable, seguido de ejecutando constructor y por último el nombre del alumno, que el último nombre al que fue asignado fue el de José, que fue aquí en el constructor. Entonces aquí veríamos asignando variable, ejecutando constructor y José. Muy bien, aquí estamos viendo, puesto que se ejecutó en el orden en el que veíamos anteriormente, de acuerdo a las reglas del orden de inicialización. Muy bien amigos, y con eso terminamos el tema de hoy. Nos vemos en el siguiente video.